Vamos a hablar con el CEO de Pagabotic, con Fabián Barros, que está con nosotros. Fabián, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, un saludo a la audiencia. Bueno, un gran evento en Córdoba, lo hemos hablado con Maxi Montenegro, Salvador Di Stéfano y Roberto Arias, pero queríamos saber puntualmente, acá tenemos 3 puntos marcados, qué decía cada uno, si entre ellos se oponían a lo que decía cada uno, y quiero que lo debatamos vos y yo. Por ejemplo, Roberto Arias decía que pedía perdón por haber participado del gobierno de Alberto Fernández. Mucho para contar y Sí, para cortar. Contame en qué contexto y por qué. bueno, antes que nada, si me permitís, quiero pedir disculpas a toda la gente que se quedó afuera del evento. Vino gente fue en Córdoba en el siglo XXI, pero fue gente desde Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Jujuy. Increíble la repercusión que tuvo. Y bueno, quedaron más de 700 personas afuera que se les va a mandar un link porque nos pidieron que por el carácter de la información que se compartió, que digamos, si no lo podrían hacer en cualquier momento, en cualquier medio, digamos, ¿no? Claro. Lo de Roberto fue hermoso, la verdad que fue en frío, así empezó a hablar y dijo, cuando se presentó, fui secretario de Finanzas de Martín Guzmán en el gobierno de Alberto Fernández, perdón, así literal. Y fue una aclamación de todo el público y a partir de ahí pudo hablar y empezó así y fue escuchado profundamente dando pistas de lo que puede llegar a ser una reconciliación eh, del electorado con los políticos si son capaces o de pedir perdón o de explicar lo que les provoca o por qué toman una decisión u otra. Bueno, Entonces, claro, ahí, es interesante eso que planteás porque uno puede pedir perdón, pero por los propios actos. Pedir perdón por un tercero es un es poco más complejo. demagogia. Entonces ahí quiero ir directamente, no importa, más allá de la política de un expresidente muy vapuleado, digo, perdón por qué, qué hizo mal para los argentinos Martín Guzmán, mal la reestructuración, mal no haber cerrado el déficit, porque claro, después lo vamos a contrarrestar contra los otros 2 participantes que también plantean situaciones. Perdón, ¿por qué, Fabián? Me parece, como siempre, tus preguntas súper quirúrgicas, y esto te lo puedo decir no por lo que dijo, sino por lo que sé. Claro. Si vos querés saber la calidad de la negociación de Martín Guzmán, compará el fee comisional que se le pagó a los brokers internacionales respecto a todas las negociaciones de la deuda externa argentina. Y fue la vez que se negoció en mejores condiciones. Y yo no lo conozco personalmente a Martín Guzmán, claro, no es que tenga una relación personal con Martín Guzmán, pero sí me llegó evidentemente que esa negociación con los brokers generalmente es más compleja que la negociación con el propio Fondo Monetario Internacional. Por una sencilla razón, el Fondo Monetario pelea la plata de terceros, en cambio los brokers pelean la plata que ellos facturan. Entonces, en términos de fee comisionales, que es la negociación más dura en términos de deuda, fue la más conveniente o la que menos perjudica o menos costo tiene la Argentina por el monto Claro. negociado. Esto lo puedo decir con todas las letras. Estoy de acuerdo. ¿Cuántos argentinos creen que la negociación que hizo Martín Guzmán, porque ¿sabés qué pasa? Si no, yo hoy tendría el AY24 cobrado y en dólares, un dólar que valía 20 y hoy vale 1.200, se hubiera multiplicado por 10. Sin embargo, varias personas entendieron en ese 2020 que al 2024 no había fondos necesarios para poder pagar la deuda internacional con bonistas locales e internacionales y además sumada a la deuda del Fondo Monetario. Por eso digo, la deuda soberana estuvo bien negociada, por eso no hay que pedir perdón.
¿por qué tendría que pedir perdón entonces? Mira, realmente hubo un nuevo estilo, se intentó inventar un modelo de reparto de poder que no existe en ninguna parte. En Alemania gobiernan los verdes con los conservadores. ¿Cómo pueden gobernar los verdes, el Partido Verde con los conservadores? Dicen, bueno, vos cuidás el medio ambiente y yo me ocupo de la economía y viceversa. En el gobierno de Fernández se hizo un diseño político que yo le denomino modelo lasaña. ¿Por qué? Ponían una capa de la CGT, otra de la Cámpora, otra de los gobernadores, y así sucesivamente. Conclusión, no había toma de decisiones, se paralizó el gobierno, al punto que vos podés ver la cantidad de licitaciones que salían de los distintos ministerios, que no eran ni el 10%, porque una iniciativa de un director nacional era boicoteada por el subsecretario, la del subsecretario por el secretario, la del ministro por el ministro, y entre todos los ministros entre sí. Y a Martín Guzmán fue parte de ese modelo lasaña, donde se le dio, y por eso termina renunciando, porque la política tarifaria, que él reclamaba la actualización de la política tarifaria, no se le permitió hacer porque el secretario de Energía era puesto directamente por otra facción. Todo el mundo es público, permitime la elegancia no nombrarlo. eh, y entonces, justamente lo que dice Roberto es que terminaron subsidiando las piscinas climatizadas de los barrios privados. Entonces, a nivel energético, realmente se tenía que haber hecho un sinceramiento. Una de las frases bueno, que se sabe, digamos, es mucho, creo que 10 veces más lo que era el subsidio a la electricidad de lo que fue el impuesto a la riqueza, con lo cual no tenía ni pies ni cabeza. Claro, Y de la misma manera que no había que subsidiar la electricidad, Roberto Arias sí plantea en el evento que sí había que subsidiar el transporte. ¿Por qué? Porque se subsidia en todo el mundo, porque todos no pueden vivir en la Valle y Florida, y porque el encarecer el transporte aumenta el valor de la propiedad, aumenta el costo del valor de los alquileres, aumenta el costo laboral y hace más escaso también el recurso laboral por una cuestión geográfica. Claro, entonces, y es un salario todos indirecto. Los gobiernos, exactamente. Es parte del salario indirecto, porque es un costo que no se puede bajar. Vos no podés venir caminando si tenés que tomarte 3 colectivos. Exactamente, pero aparte es parte del problema del pensamiento microeconómico. En vez de pensar macroeconómicamente, hay gobiernos que miden lo que son las externalidades positivas y negativas de cada cosa. Entonces, si uno maximiza el beneficio social de las cosas, y yo no estoy hablando de filosofía, estoy hablando de costos, de modelos matemáticos, uno se da cuenta que invertir en ciertas cosas es positivo, por más de que sea un subsidio, invertir en otras no. Claro. Ejemplo, que haya un grado de marginalidad tan grande como hay, te termina compitiendo de que nadie con dinero quiere vivir en Argentina porque tiene miedo que lo maten en la esquina. Ahí, entonces, claro, es claro lo que planteás, y ahí me voy al segundo orador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Salvador Di Stéfano, un especialista en la economía, sobre todo en lo que tiene que ver con el campo, que un poco lo que estaba diciendo, según lo que me llegó de esa información, de esa charla, es que estamos un poco librados al azar, a la fe y al clima. Y esto lo vemos, y lo vemos en todos los gobiernos. Si no tenés una buena cosecha, teniendo el porcentaje que mueve la economía, la cosecha gruesa, prácticamente estás condenado a no poder pagar tus obligaciones y a seguir recortando. Que ese es el gran miedo. ¿Qué decía Salvador? Bueno, no solamente lo que decía Salvador, sino las conclusiones. Ahora voy a lo de Salvador porque fue una bomba lo que dijo Salvador, ¿ok? Concretamente lo que dijo Salvador es que si no llueven 100 milímetros en 10 días, se condicionan los ingresos de la cosecha porque se va a tener que hacer una siembra tardía y se condiciona el cumplimiento de las metas, que se complementa con lo que dijo Maxi Montenegro, de que el superávit fiscal está muy bien para demostrar que uno es ordenado, pero con pesos no pagas los intereses en dólares de la deuda. Tal cual. Y lo que vos estás hablando
con total razón, se habló de que, bueno, eso lo sostuve yo, pero no quiero ser autorreferencial, de que en realidad, ¿cuál es el modelo? Fue mi pregunta en el debate, ¿cuál es el modelo de país? Una pregunta totalmente tendenciosa de mi parte, es el que va a emanar de este modelo económico, porque si vos no producís litio, no estás en el cobre, en vaca muerta o Ujú. en el agro, que el agro depende del clima interno para el Q, para la cantidad, y depende del clima de afuera para el P, que es el precio. Con lo cual, si nosotros queremos tener un modelo de desarrollo, de crecimiento, nos tenemos que plantear cuál va a ser el modelo. Y el modelo está escrito porque lo dice claramente. Quieren el modelo de Argentina en 1920, 1910, y era un modelo absolutamente excluyente, donde había una pequeña parte de la sociedad que realmente estaba muy bien, que era una avanzada, pero estaban los gauchos, que eran nómades sin padre ni madre. ¿Queremos eso? ¿Queremos un país de Claro. zombies? Acordate que los gauchos eran muchos matreros y el gaucho matrero era el que delinquía también. Era el que estaba Exactamente. fuera de la ley. ¿Por qué? Hoy Porque, convertido en trapito, quizás, o bueno, por eso en digo, un arrebatador. cuidado con el campo entendido como lo que era antes, en 1930, donde se levantaba a las 6 de la mañana, a un campo que hoy tiene cosechadoras, tecnología y que además es prácticamente un monocultivo en la Argentina, cambiando, esperemos que cambie la matriz energética. Vamos al último y después quiero que sigamos repasando, porque es sumamente interesante esta charla para los que no la pudieron ver, compartirlas con vos, Fabián, que es lo Sí, que decía porque Maxi. Sí, sí, Maxi Medio lo nombré porque plantea esto, plantean todos un modelo de que evidentemente, hasta lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, que la sí. matriz energética para el 2030 va a ser un país que va a ser superavitario en términos extranjeros, internacionales, y que Fabi, sí van a sobrar dólares. Fabi, ¿me permitís para la próxima hacer a Maxi? Dejémoslo pendiente porque me parece que tiene mucho conocimiento de la economía y es muy interesante lo que plantea. ¿Te parece? La próxima lo hacemos. Como vos quieras, como vos quieras. Dale, gracias, Fabián. Abrazo grande. Un abrazo. Un gran abrazo, Fabián Barros, Pagotic, CEO de Pagotic, y la charla que tuvieron en Córdoba con estos tres grandes referentes de la economía.